En las últimas semanas estábamos escuchando por todos lados que no va a haber soft landing, que no va a haber aterrizaje, que la economía se va a ralentizar un poquito y que posteriormente volveremos a crecer y que iremos como una moto en la que ya estamos, según algunos, en este país. Pero yo os adelanto que esa situación va a ser muy complicada de dar, porque aunque parezca que ya hemos visto la última subida de tipos y que parece que aquí no ha pasado nada y que luego les acabarán bajando, os aseguro que todavía queda lo peor y que tiene herramientas suficientes el Banco Central Europeo para que esto se tensione aún más. Puede que todavía no hayamos visto nada de la verdadera crisis económica del iceberg, todavía estamos viendo la punta. Cuando se vea todo el iceberg puede que nos acabe sorprendiendo. Y lo que vamos a hacer hoy es meternos en un submarino y ver lo que puede ser ese iceberg con el que tiene toda la pinta que acabaremos chocando. Así que va a ser un vídeo muy interesante. Además creo que va a ser bastante educativo porque os voy a enseñar herramientas que tiene el Banco Central Europeo y por qué todavía se puede tensionar muchísimo más el crédito. Así que, como os digo, va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder y además tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Para sumergirnos en este submarino y ver el iceberg, es muy importante en que entendamos cuál es la situación que podemos tener ahora mismo y de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Clarísimo, lo sabemos todo. Una inflación altísima, han subido muchísimo los tipos de interés y ahora parece que ya está todo el pescado vendido. Es decir, ya no puede hacer más el Banco Central Europeo y nos vende la película de que no va a haber recesión y que hasta aquí ha llegado la parte más negativa y que a partir de ahora pues tendremos un crecimiento y acabarán bajando los tipos de interés. Pero debemos tener en cuenta las medidas que pueden aplicar el Banco Central Europeo para contener la economía y rebajar la inflación, porque quizás hay alguna cosilla que se nos está dejando de un lado o que no se nos está contando. Por un lado tienen el coeficiente mínimo de reserva, que es la parte que obligan a los bancos a tener en su propiedad del dinero que le prestamos, es decir, si ellos tienen 1.000 euros nuestros de la cuenta corriente, pues tienen que tener un 2%. El resto pueden hacer lo que quieran con ello. Eso de momento no se toca. Otra medida que tienen los bancos centrales son las facilidades permanentes, ya sea de crédito o de depósito, que principalmente es, si no pueden acudir los bancos o las entidades a esas subastas, pues les presta un dinero o les compra cierto dinero, por así decirlo, a un interés por encima o por debajo del que se aplicaba en esas subastas. Y donde nos tenemos que fijar principalmente son en las operaciones de mercado abierto, que son esas subastas donde el Banco Central Europeo mete dinero en la economía y que cogen los bancos centrales ahora mismo a unos tipos de interés mucho más altos a los que veíamos anteriormente. De momento vemos cómo los bancos presentan buenos resultados, aquí no está pasando nada, va todo fenomenal y parece que la subida de los tipos de interés no les está haciendo daño, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque venimos de unos años atrás en los que han tenido muchísimo dinero, esas subastas eran brutales, ahora lo vamos a ver en un gráfico, todo el dinero que se inyecta a la economía, han tenido muchísimo dinero, prácticamente gratis, a unos tipos de interés bajísimo, por lo tanto tenían ahí una buena base, pero esto ha empezado a cambiar desde el año 2023. Lo que nos está diciendo en todos los lados es que los tipos de interés han subido muchísimo, es verdad, han subido muchísimo, pero lo que no se nos está contando es que el Banco Central Europeo está empezando a drenar dinero de la economía, es decir, esas subastas cada vez son menores, el volumen que están metiendo, y eso puede provocar un tensionamiento en el mercado financiero. ¿Por qué? Porque si ese dinero que han tenido de años anteriores se les va acabando, van a tener que acudir con mayor necesidad a esas subastas con unos tipos de interés muy altos, pero que al final va a acabar siendo una pelea entre un banco y otro banco a ver quién se queda con ese dinero porque cada vez es menor. Es decir, el Banco Central está drenando el dinero de la economía. Y si tenemos en cuenta que los mercados financieros están empezando a deteriorar y quizás la necesidad de liquidez es mayor también por parte de los inversores, a lo mejor los bancos se acaban encontrando en una situación de que tienen falta de liquidez. ¿Y qué hacen los bancos cuando tienen falta de liquidez? Pues tienen que vender activos. Y aquí está la clave de este vídeo. Tienen que vender activos. Y bien, cuando vemos la presentación de resultados de todos los bancos son maravillosos. Todos dan unos beneficios espectaculares. El gobierno dice que les va a poner un impuesto a la leche porque tienen muchísimos beneficios y aquí todos salimos ganando. Pero cuidado, porque si tenemos en cuenta toda la deuda que han ido adquiriendo los bancos durante los años anteriores a unos tipos de interés muy bajos que han ido comprando esa deuda, ahora la tendrían que vender en caso de necesitar liquidez en el mercado. Y cuidado porque esa deuda contablemente no está aplicado en los balances de los bancos, porque esa deuda, el tipo de interés ha aumentado
muchísimo, lo hemos visto, ha pasado de un 0%, que estaba por ejemplo el Euribor, ahora está un 4%, todos esos bonos que han ido adquiriendo el sector bancario de los gobiernos ahora tienen unos tipos de interés muchísimo más altos. Si ahora esos activos les tienen que acabar vendiendo, eso lo que puede producir es un deterioro contable muy importante. Y diréis, vale, ¿y por qué no van aplicando ese deterioro según va pasando el tiempo, aunque no lo vendan? Porque no están obligados. Solo están obligados cuando liquidan esas posiciones o cuando hay una fusión entre bancos. Por lo tanto, cuidado porque aquí puede estar la base del iceberg o parte del iceberg que no estamos viendo ahora mismo. Esa falta de liquidez, muy parecido a lo que veíamos en marzo en la economía de Estados Unidos con esos bancos regionales y que parece que en Europa estamos a salvo, pero estamos a salvo simplemente por un tema contable, porque no se están representando. Y el problema, ¿cuándo va a llegar? Cuando el Banco Central Europeo siga drenando dinero de la economía, los bancos, las entidades que vemos en las esquinas de cada calle tengan que acudir ahí a pedir dinero, no tengan dinero suficiente, tengan que empezar a liquidar activos, ya ni os cuento como las bolsas empiezan a caer y hay una liquidación muy importante de fondos, la gente empieza a retirar el dinero, los bancos van a necesitar acudir con mayor interés a las subastas, van a tener que cogerlas unos tipos de interés altísimos, si no, tendrán que liquidar esas posiciones en deuda fija que contablemente van a estar muy pero que muy deterioradas por la subida tan exponencial que hemos visto la rentabilidad de los bonos. Mientras el precio baja, la rentabilidad va subiendo, es decir, pierden muchísimo dinero y eso no se refleja contablemente porque evidentemente no están obligados y si lo llevan a vencimiento, esa deuda pública que han ido adquiriendo durante muchos años para ir manteniendo toda la deuda que tenían los estados, no se refleja contablemente en sus cuentas. Por lo tanto, aquí podría venir un problema muy importante, un tensionamiento crediticio y vamos a darlo a esto mucho más sentido si lo llevamos a la situación actual de una persona que tiene un dinerillo ahorrado y quiere ir a un banco y quiere prestarle dinero. Dice, yo aquí tengo un dinero parado, por ejemplo, tengo 20.000 euros parados o tengo 10.000 euros y vamos al banco. Y decimos, bueno, nos dará un buen interés porque el Euribor está en un 4% mínimo, me tendrá que dar un 3,5 y que él sea el 0,60. Pues ahora mismo, si vamos a cualquier banco que tenemos en la calle, nos daremos cuenta que prácticamente ninguno nos da más de un 3%. Si queremos que nos dé más de un 3%, nos tenemos que ir a un neobanco o a un banco que no es el típico que vemos por la calle. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a que estos bancos de la calle que vemos tienen mucha deuda comprada a tipos de interés muy bajos. Si a ti te están pagando una rentabilidad más alta, pierden bastante dinero. Eso no se lo pueden permitir. Y además de momento siguen teniendo dinero acumulado. ¿Cuándo vendrá la historia? Cuando los bancos les vaya acabando el dinero y necesiten financiarse. Ahí seguramente los tipos que den por los depósitos sean muchísimo más altos. De momento no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen dinero. Cuando se tensione, lo vamos a ver clarísimamente cómo los depósitos de los bancos van a subir muchísimo. Y diréis, vale, ¿y cómo lo hacen los neobancos para poder ofrecer rentabilidades de cerca del 4%, mientras, por ejemplo, vemos como otros bancos de la calle no nos dan más del 3%. 3% como muchísimo. Muy sencillo. Los bancos que vemos por la calle han sido los que han comprado la deuda pública de los gobiernos de Europa, esa deuda pública que compraban a un 1%, mientras que los neobancos no tienen tanta carga de deuda pública como tienen estos bancos y se pueden permitir ahora mismo prestarte un dinero y ellos te pueden pagar un 4% a lo mejor por ese dinero, mientras que a ellos les están dando un 4,5. Y por eso estos bancos ahora mismo se pueden permitir darte a ti un poquito más de rentabilidad porque no tienen esos activos que se han comprado durante los últimos 15 años a unos tipos de interés a un 1% o negativo, por ejemplo, como veíamos el bono alemán. Eso es hacerse el harakiri. Si tú tienes un bono o tienes activos que les has comprado dándote una rentabilidad negativa y ahora tú estás pagando por un dinero que te dan al 4%, eso sale muy mal en las cuentas. De ahí que los bancos no puedan seguir subiendo quizás esos intereses que están pagando por los depósitos. Además de que todavía se les está inyectando bastante dinero. Y antes de acabar, pues vamos a ver ese gráfico que hemos comentado donde se ve cómo el Banco Central Europeo ha ido comprando la deuda de otros países o quizás inyectando dinero en el mercado para mantener las economías y que se mantuviesen fuertes. Fijaros cómo la subida más brutal fue en el año 2020 con la pandemia, donde se incrementó el balance
esa deuda que va comprando, ese dinero que va inyectando en el mercado, se dobló prácticamente. Pasamos de los 4,9 billones de euros a los 8,8 billones de euros. Y hasta finales del año 2022, pues vemos cómo se ha mantenido esa fiesta. Ahí ya veíamos como en el año 2022 no incrementaban lo que iban comprando todos los años, el dinero que iban inyectando, y a comienzos del año 2023 es cuando se ha empezado a drenar dinero de la economía. Y ahora fijaros cómo en los últimos meses el dinero que se ha drenado ha sido aún mayor. ¿Esto qué nos indica? Que nos podemos encontrar en situación de tensionamiento importante del crédito. Es lo que acabamos de comentar. Estamos hablando por todos los lados que si las subidas de tipos ya no van a llegar a más y que bueno, que hasta que ha llegado el tensionamiento, pero es mentira, porque yo creo que la clave, lo más importante va a estar en el dinero que se esté inyectando en la economía. Si ese dinero se va drenando, van a necesitar entrar con más fuerza en esas subastas, buscar mayor liquidez porque se les va a acabar el dinero. Y ahí es cuando va a haber tensionamiento, quizás en el mercado primario. A esos tipos de interés no va a haber tanto tensionamiento, pero cuando vayamos a los mercados secundarios, quizás donde se presta dinero al consumidor final o cuando se pide o cuando pide dinero ese consumidor final, los tipos de interés van a ser mucho más altos. Cuando quizás se pida una hipoteca, vamos a ver cómo va a ser un Euribor más un diferencial y ese diferencial va a ser mucho más alto. ¿Y eso a qué se va a ver debido? Va a ser a que quizás ese tensionamiento, ese dinero que va a haber en la economía va a ser menor porque el Banco Central Europeo ya estamos viendo cómo está drenando dinero de la economía. Y esto, como decimos, siempre es un juego de oferta y demanda. Cuanto menos dinero haya en el mercado, más costará tener ese dinero, más intereses tendremos que pagar, aunque se nos diga que el Banco Central Europeo ha dejado de subir los tipos de interés. Incluso, cuidado, porque el Euribor puede que continúe subiendo, aunque veamos que el Banco Central Europeo mantiene sus tipos de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo crediticio será mucho más alto en la economía. Si volvemos otra vez un segundo al gráfico, vemos como en el año 2009 tampoco hizo falta drenar demasiado dinero de la economía. Y en el año 2012 pues tampoco hizo falta drenar tanto dinero de la economía. Pero ahora sí que hace falta de verdad drenar mucho dinero de la economía. ¿Por qué? Porque se ha inyectado una gran cantidad de dinero, que es lo que ha provocado esa altísima inflación. Que no nos vendan la película, que la inflación ha sido debido a todo ese dinero que han inyectado desde el año 2020 y ahora se han dado cuenta que tienen que sacarlo. No lo pueden decir, porque si lo dicen podrían provocar problemas que la gente no sabe que tenemos. Sacarían a la luz ese iceberg. Mientras tanto, seguimos hablando de los tipos de interés. Ahora parece que ya se calma todo, pero mentira, siguen drenando mucho dinero de la economía y es totalmente necesario, porque si no lo siguen drenando, es muy probable que la inflación vuelva a repuntar. Esta misma situación la tenemos también en Estados Unidos. En el año 2022, cuando en Estados Unidos empezó a drenar dinero de la economía, empezamos a ver cómo las bolsas caían y las bolsas caían y empezamos a ver cómo algunos bancos regionales de Estados Unidos empezaban a quebrar. Es decir, ahí teníamos el piquito del iceberg y ya vemos como el iceberg por debajo desde nuestro submarino se ve que es demasiado grande y a lo mejor lo que ahora parece que va muy bien puede que dentro de unos meses no vaya bien. Y esto es un castillo de naipes y como al final veamos que se cae una cartita de las de abajo del castillo de naipes, puede que todo el castillo de naipes se acabe derrumbando. Así que cuidado, porque creo que a la recesión a la que nos enfrentamos no es que sea un soft landing, es que puede que nos metamos un morrazo que nos va a costar muchísimo recuperarnos.